Vamos con este segundo ejemplo de la regla de la cadena. Aquí vais a ver que hemos metido las exponenciales, os he puesto aquí lo que da, es decir, e elevado a x, la derivada es ella misma, eso es facilito, pero lo que vamos a hacer es componerla con esta función g de x y vamos a hacer su derivada, es decir, vamos a derivar con respecto de x la función h, que es esto de aquí. Bien, y vamos a aplicar directamente el algoritmo, es decir, vamos a coger la función g, que es la que está dentro. Muchas veces lo más difícil es reconocer qué funciones están dentro, pero bueno, con un poco de práctica lo podréis ir viendo fácilmente. Y vamos a hacer la derivada con respecto de x de esa función menos x cuadrado. Y luego vamos a hacer la derivada con respecto de menos x cuadrado de esa función que teníamos e elevado a menos x cuadrado. Y esto es lo que vamos a tener, la derivada con respecto de x de menos x cuadrado, dejamos el menos aquí, sacamos ese 2, x elevado a 2 menos 1, 1. Así lo dejamos. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos? La derivada con respecto de algo. Llámalo x, llámalo como quieras. Es decir, aquí en vez de x, uy, qué grande la goma. En vez de x, podemos poner, por ejemplo, un triángulo. Y esto es cierto para cualquier triángulo que pongamos aquí, cualquier cosa. Y por lo tanto, cuando hagamos la derivada de e elevado a algo con respecto de ese mismo algo, lo que vamos a tener es que es la misma función elevado a ese algo. Y por lo tanto, aquí tenemos la derivada de esa función compuesta. Y ahora vamos a hacer otro ejemplo un poquito más complejo que se me acaba de ocurrir, que es, por ejemplo, una función h de x que va a ser igual. Vamos a coger el seno de... vamos a coger otra función, vamos a decir e elevado a, por ejemplo, el coseno de x al cuadrado. ¿Qué puñetas? Estoy que lo tiro. Hemos metido aquí una función, dentro otra función, dentro otra función y dentro otra función más. Vamos a ver cómo se hace esto directamente. Lo primero, vamos a coger esta de aquí. Voy a cambiarle de color para que veáis bien que es otra función diferente. Y voy a ponerla en azul. Es decir, voy a hacer la derivada con respecto de x cuadrado. Después, en naranja, la derivada con respecto de coseno, perdón, con respecto de x cuadrado, que es de lo que está compuesta esta de aquí dentro, de esto de aquí, del coseno de x cuadrado. Luego, la derivada de lo que está dentro del seno, es decir, la derivada con respecto de coseno de x cuadrado de esto de aquí. Y después, por último, la derivada, esto lo voy a poner un poquito más grande porque va a ocupar bastante, de esto con respecto de e elevado al coseno de x al cuadrado. Fijaos bien en lo que he hecho. Bueno, voy a ponerlo aquí, seno de e elevado al coseno de x al cuadrado. Esto es un poco lío, pero en realidad, si lo hacéis despacio y con cuidado, no va a pasar nada. Vamos a ver. ¿Qué he hecho? Lo primero, la función más básica que tengo, la que está más dentro de todo, x cuadrado. La derivo con respecto de x. La siguiente, coseno de x cuadrado. La derivo con respecto de lo que he derivado esta. Fijaos bien. Después, la siguiente, derivo con respecto de lo que he derivado antes, esto. Y esta de aquí la derivo con respecto de
esto que he derivado aquí. Así que, por eso se llama regla de la cadena, por cierto. Y vamos a ver qué es lo que nos da. Tenemos derivada de esto, pues 2x, por la derivada de el coseno de x con respecto de x cuadrado. La derivada del coseno es menos seno de x cuadrado, por la derivada de e elevado a algo con respecto de ese algo, es decir, e elevado a ese algo. Y luego por la derivada del seno de algo con respecto de ese algo, pues derivada del seno coseno de ese algo, e elevado al coseno de x cuadrado. Y ya está. Ya tenemos nuestra derivada. Vamos a dejarla un poco más limpia. Esto nos queda menos 2x seno de x cuadrado elevado al coseno de x cuadrado coseno de e elevado al coseno de x al cuadrado. Y ya está. Ya tenemos nuestra derivada. No olvidéis suscribiros y hasta la próxima.